Hola amigos y amigas de Personajes del Toro, estamos en un episodio más en este podcast producido por Suspiros de Arte y como sabrán, cada una de nuestras emisiones tenemos a un personaje precisamente que nos acompaña y que es afina a nuestra pasión, que es la fiesta de los toros. Y en esta oportunidad, pues bueno, me da el gusto y el placer de presentar a Humberto Ruiz Prado, quien es el invitado de en esta oportunidad, en esta nueva emisión de Personajes del Toro. Él es aficionado práctico, es un gran taurino, es alguien que pues de alguna u otra manera se ha visto inmerso dentro de la fiesta y que sin lugar a dudas vamos a tener una interesante charla con él y vamos a poder profundizar acerca de esto que tanto nos apasiona. Buenas noches, Humberto, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Encantado de poder compartir contigo y con todo tu auditorio esta plática, esta charla. Claro que sí, pues bueno, vamos a entrar en materia, la dinámica de este episodio y la dinámica con los invitados es pues platicar un poco de algo que sin lugar a dudas es hasta cierto punto, una originalidad para cada uno de nosotros, de cómo nos fuimos involucrando, cuál es la raíz de nuestro gusto, nuestra afición a los toros. Y en ese sentido, pues nos gustaría que platicara un poco acerca de cómo fueron esos primeros contactos que tuvo con la fiesta en general. Pues la verdad es que desde que nací empecé a estar de alguna manera a través de mi padre ligado con los toros, ¿no? Empecé a ir a los toros desde muy chiquito, por ahí conservo el cartel de la primera novillada a la que me llevó mi papá de su mano allá en el año 1973. Yo tenía un año y medio. Por supuesto que no me acuerdo, no tengo recuerdo alguno de esa corrida. Conservo el cartel, pero pues no me acuerdo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empecé a ir constantemente a los toros, regularmente con mi papá, de la mano de él. Primero en la Plaza México, también asistía, recuerdo los festejos ya un poquito, eso sí, ya tengo yo con más recuerdo en la Plaza de Toros La Florecita, de las novilladas que realizaba la Peña Don Dificultades. Esto a finales de los 70, principios de los 80, ya tengo memoria y ya me acuerdo de hechos taurinos que viví ahí. También algunas películas, digo, y me regreso un poquito en el tiempo, eh, de algunas corridas organizadas en Huichapan, Hidalgo, que hacía también un tío mío allá, donde también tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver de luces a Manuel Capetillo, padre, este, y me acuerdo más de la película que filmó mi papá aquel día que recuerdos de en vivo, ¿no? Pues tenía yo apenas tres años, ¿no? Por allá del 74. Entonces, pues todos los recuerdos van de la mano, ¿no? Mi papá también fue un apasionado de la fiesta. Él trabajó mucho en el tema de las estadísticas taurinas y de ahí empieza todo mi camino también dentro de la fiesta, ¿no? Eh, me- Entonces, dime. no, 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 adelante, adelante. Entonces, bueno, pues te digo, ahí desde niño y pues como acordarme, como si me preguntaras cuándo fue la primera vez que caminaste o cómo te vas acordando de esos primeros pasos al caminar, pues así me voy acordando yo de mis primeras vivencias ya en el tendido. También de niño en esa época acompañé a mi papá varias veces a Querétaro, en la época que venía Paco Camino, eh, toreando con Manolo, con Curro, con Eloy, en diferentes combinaciones de carteles que se daban allá y que también pues con un grupo de amigos de mi papá se organizaban viajes para ir a verlo, ¿no? Entonces esos también son otros de los recuerdos que tengo de mis primeros pasos en el mundo de los toros. Sí, sin lugar a dudas, digamos que cuando somos muy niños y cuando a lo mejor tenemos, o más bien ya somos adultos y tenemos recuerdos vagos de nuestras primeras asistencias a las plazas de toros o a algún festejo taurino, pues es difícil a lo mejor recordar una faena como tal, ¿no? O sea, nos quedamos a lo mejor con ciertos destellos. Particularmente en mi caso, mi padre me cuenta que yo de muy niño, estando en una barrera de primera fila, me tocó que el toro se brincara y que tuviera yo la cara del toro frente a mí. La verdad es que fue algo tan impactante, o sea, esa escena es muy impactante, pero yo no la recuerdo.
yo no tengo absolutamente el mínimo recuerdo de ese hecho. Dice mi papá que lo tuve ahí cara a cara al toro literalmente, pero sí me acuerdo más, por ejemplo, de las salidas de los toros, verlos desde el túnel de Toriles, y en ese sentido, ¿qué recuerdos así llenan su mente digamos, después de tantos años que recuerde de esas primeras ocasiones? Pues mira, de esas primeras ocasiones también, de cosas que recuerdo vivamente, pues ya también con menos de 10 años en un festival en La Siguirilla, que era un cortijo que había acá en la Ciudad de México. Este, recuerdo que toreaba el calecero y de lo que me acuerdo es que al entrar a matarse, no había tablas, había una barda y se pegó en la cabeza y se abrió y se descalabró. O sea, me acuerdo más de ese hecho que haber que acordarme de algún lance maravilloso del calecero, ¿no? Entonces, de eso recuerdo, ¿no? También, pues voy recordando ya momentos, por ejemplo, con Manolo Martínez, ya en sus últimas épocas, pues ya me voy acordando mucho más. Pero me acuerdo también, híjole, mucho de memoria de los sonidos de la plaza, ¿no? De los sonidos alrededor de donde te sientas, el que vende, toda esa parte como que son también recuerdos o sea, que se van grabando a lo largo del tiempo, ¿no? De, de, de más chico, ¿no? Pues también ver la pelotera de gente y la emoción de caminar hacia la plaza cuando, cuando había una buena corrida, que había que llegar temprano, que tenías que hacer, pasar ciertos apuros para llegar a la plaza, bajar, sobre todo en la Plaza México, que es donde, pues donde más toros he visto, ¿no? Y bajar por la rampa del túnel. Y la emoción también al salir de la plaza y ir comentando la corrida con la gente que te ibas encontrando e intercambiar, oír cómo intercambiaban los puntos de vista sobre uno u otro torero, ¿no? Creo que esa era otra parte. Y finalmente llegando a casa del hermano de mi padre, también Luis Quiroz, que también estuvo muy metido en el tema de las estadísticas taurinas, y llegar ahí a su casa, que ahí dejamos el coche, a seguir comentando la corrida y los pormenores de lo que habíamos visto en la plaza, ¿no? Esos quizás sean así como los recuerdos que desde niño y durante muchos años viví al lado de mi padre y de mi tío, ¿no? Me llama mucho la atención particularmente el tema que mencionas sobre las estadísticas. Fíjese que aquí en Guamantla, yo soy originario de acá, llevo desde la última remodelación de la plaza hasta la fecha, estadística por lo menos de las orejas, rabos, indultos, toros que hayan lidiado, las ganaderías, etcétera. ¿Nos podrías platicar un poco más acerca de estas estadísticas que llevaba su padre? Sí, pues mira, mi padre empezó haciendo estadísticas y lo hizo como una cuestión de investigación histórica y empezó a hacer las estadísticas pues, de finales del siglo XIX y lo más que se podía del siglo XX, ¿no? Y, y eso pues lo hacía en carpetas a mano, investigando mucho en hemeroteca, en revistas. Y en paralelo, mi tío Luis también empezó a hacer las estadísticas y de 1900, finales de los 50 hacia adelante, y él la mantuvo la estadística nacional, o sea, no solo de lo que ocurrió en la Plaza México, y tiene muchísimas publicaciones, eh, que ahorita también te cuento otra parte de lo que ha sido mi vida dentro del toro relacionada con el grupo de bibliófilos taurinos, muchas cuestiones editadas hay en el grupo, de toda la estadística, él hacía unos anuarios estadísticos, mi tío, anuarios estadísticos con todo lo que ocurría de todas las corridas en el país. Mi padre se dedicó más al tema histórico, pero por ejemplo, en libros de algunos toreros han publicado estadísticas de mi papá, él también en algunos otros trabajos individuales publicados por el grupo de bibliófilos acompañado de la parte de la estadística, y mi tío pues haciendo la estadística nacional de mediados de los 50 hasta 2006 por ahí más o menos, ¿no? Sí, digamos que esta parte de las estadísticas, que a lo mejor lo podemos tocar un poquito más adelante, pues al final forma parte de lo que es hasta cierto punto la categoría que llega a tener ciertos toreros o cierto nivel en las ganaderías. Ya podemos ahondar en el tema de la calidad, porque al final de cuentas no se trata de, o muchos dicen, bueno, no se trata de, a ver, yo corté 10 rabos y soy mejor porque
tú cortaste cinco, sino también luego tiene que ver la impronta, ¿no? Digamos que puede llegar a tener tanto los toreros como las mismas ganaderías a la hora de lidiar en distintas plazas. Y yo creo que al partir de la estadística como que es la guía que te va llevando de la mano para adentrarte y entender qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, el número te va a decir, como bien dices, bueno, empezando por cuántas corridas hubo, quiénes conformaron el cartel, qué trofeos se cortaron y demás. Y eso te abre la puerta pues a investigar un poco más y adentrarte y entender qué fue lo que pudo pasar con, ya sea como decías, ¿no? Con una ganadería, o con un torero en particular o con la historia de una plaza, fundamentado en esa recolección de datos fríos y duros. Y después ya lo vas valorando y vas identificando, pues comportamientos o tendencias o cosas inexplicables o datos curiosos, etcétera, ¿no? O sea, te puede dar ahí muchísimas cosas para poder investigar y tratar un tema, ¿no? Sí, definitivamente se puede andar mucho e incluso se puede conocer sin haber estado en cierta época. Por ejemplo, en mi caso, que no me tocó la época de Manolo Martínez, de Curro Rivera, de Eloy Cavazos a plenitud, pues probablemente así puedo conocer en qué plazas tenían más éxito, dónde los acartelaban más, etcétera, ¿no? Como que te puede dar una noción de cómo le iba a ciertos toros o a ciertas ganaderías en distintas partes del país o en general en el mundo. Humberto, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre esa, digamos, de toda esta vida como aficionado, más allá de ser aficionado, ¿cómo has estado ligado dentro de la fiesta de los toros? Pues yo creo que he estado ligado, pues como te diría, en tres vertientes, ¿no? Pues primero, como ya platicábamos, de aficionado en el tendido, yendo sobre todo a la Plaza México. La segunda forma de estar ligado, pues ha sido también a través de Bibliófilos Taurinos de México, grupo del cual mi padre fue fundador y yo pertenezco al grupo desde hace 11 años, del cual fui presidente ya hace 4 años, casi 4 años, fui presidente del grupo por 4 años. Eh, y bueno, esa ha sido también otra experiencia maravillosa de estar en contacto con la fiesta desde el punto de vista de la difusión cultural. El grupo, pues lo primero que promueve pues es el tener libros de toros y una vez que tienes esos libros de toros, pues a través de actividades difundir la cultura taurina eh, por distintos medios. Entonces, a través de eso, pues hemos hecho publicaciones. Eh, tuve la oportunidad de escribir ya en dos libros que publicamos, que se llama El Toreo entre Libros y El Toreo entre Libros 2, que son recopilaciones de comentarios a libros taurinos. El Toreo entre Libros recoge comentarios a 35 libros de toros importantes. Cada uno de los miembros del grupo comentamos uno de esos libros, lo escribimos y así hicimos la publicación y repetimos el segundo volumen. Estos publicados hace 4 años. Entonces, esa ha sido la otra forma de estar relacionado con la Fiesta Brava. También organizando ciclos de conferencias acá en la Ciudad de México. Las presentaciones de los libros, pues las hemos hecho en distintas ciudades, eh, como Aguascalientes, en Guamantla. eh, y pues es una forma también de estar relacionado, de estar vinculado, ¿no? Y de trabajar también con otros grupos en apoyo a la fiesta, ¿no? Y digamos, esa tercera vía por la cual ha estado ligado a la fiesta, pues es, si no me equivoco, como aficionado práctico. Sí, también esa ha sido otra parte que me ha ligado el tener la oportunidad en algunos momentos pues, de bajarte al ruedo y experimentar pues, en la justa medida de lo que pueda ser un aficionado práctico. Digo, y decirte que yo nunca intenté ser profesional ni pasó por mi cabeza realmente. Y simplemente como aficionado, pues me ha ayudado mucho a entender y a valorar lo que puede vivir un torero antes de una corrida, eh, fijar y valorar mucho más las actuaciones de los toreros en función del toro, en función de qué condiciones tiene y a partir de ahí poder juzgar la actuación de un torero ya cuando está uno simplemente como aficionado en el tendido. Creo que eso es lo que más me ha ayudado
el tema de estar, pues de repente con el tema de estar de aficionado práctico. Y bueno, pues ya las sensaciones personales del momento de poder, eh, con más o con menos conocimiento, eh, poder entender la embestida de un Heral o de un casi novillo, y poder transmitir algo a la gente, creo que eso pues, también es en lo personal muy enriquecedor y son vivencias también únicas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues en esas tres vertientes, pues voy combinando mi afición, ¿no? Regresando un poquito al tema de bibliófilos taurinos, digamos que hay una serie de espectáculos pues a nivel nacional, a nivel mundial, donde por ejemplo los conciertos o en el caso de espectáculos deportivos, realmente y sobre todo en ciertos espectáculos y ciertas actividades deportivas, es complicado una riqueza literaria, una riqueza cultural que se pueda exprimir, digamos, en libros, en letras. A mí me gusta, por ejemplo, escribir, más allá de crónica taurina, pues me gusta escribir, me gustan mucho los deportes, pero en general, por ejemplo, se me hace más complejo o más complicado encontrar diferentes vertientes de un mismo partido o un mismo enfrentamiento en el caso de algún deporte, que en el toro, donde a lo mejor uno podría pensar en ciertos festejos, entre comillas lo pongo, no pasa nada, pero realmente, y lo que hablábamos al inicio de nuestros primeros chispazos o momentos que recordamos, pues nos da para escribir una serie, una infinidad de cosas, o saber una serie de cosas que se pueden plasmar dentro de libros, dentro de lo que es la escritura como tal, y creo que eso hace a la fiesta un tanto, pues de un mayor volumen, digamos, enriquecedor, tanto cultural como socialmente hablando, ¿no? Claro, yo creo que pasa por el tema de que, pues, o sea, en los deportes no deja de ser una competición, o sea, es una competición deportiva, ¿no? Pura y dura, donde se busca un objetivo claro de que gane uno al otro, principalmente. Y la tauromaquia, pues, tiene muchísimas otras más cosas, ¿no? O sea, podríamos decir que pudiera haber algo de competencia entre los alternantes, pero fundamentalmente es un arte, ¿no? Y cuando hay un arte, pues hay una visión de sensaciones. El sector, el espectador, en este caso el aficionado, pues la puede recibir de distintas maneras y desde distintos puntos de vista y con distinta, o sea, con mayor o con menor conocimiento de la propia tauromaquia. Y eso da pie, pues, a que se pueda hablar mucho, escribir mucho de lo que se siente y de lo que te emociona una corrida de toros, ¿no? O la actuación de un torero en particular. Y eso, pues, también lo puedes llevar a una época en específico de la fiesta, ¿no? Entonces, creo que por eso, pues, la riqueza y los distintos enfoques que se le pueden dar al momento en que se escribe de toros, ¿no? Y en deportes, pues a lo mejor se puede centrar mucho en el tema de la superación, en el tema, eh, de lo que puede implicar para un deportista llegar a ser figura, etcétera, ¿no? Sí, llega un punto a lo mejor donde quizás hay un techo a nivel literario deportivo, por llamarlo de alguna forma, slash a lo mejor también mencionar ciertos espectáculos que no tengan que ver o no estén directamente ligados con el arte, por ejemplo, ahí podemos ya entrar en otras actividades como el teatro, etcétera. Pero digamos, sí, ahí es donde específicamente la tauromaquia sí, desde el punto de vista literario, adquiere una dimensión completamente distinta a lo que puede ser el deporte o en general otro tipo de ciertos espectáculos que se dan en México y en el mundo en general. Humberto, un poco de lo que también es interesante aquí y que le agrada a nuestros oyentes, a los que ven estos episodios, por cierto, a través de distintas plataformas de podcast y en Facebook, es la parte de los gustos personales y particulares de cada uno de los invitados. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de toda esta trayectoria como aficionado? ¿Quiénes serían sus toreros predilectos y o sus ganaderías predilectas? Mira, empezando por el toro en cuanto a ganaderías, no te podría decir que hoy día tuviese, y pensando en México, una ganadería predilecta como tal, ¿no? A mí me gusta un toro
Digo, en primera que se presente íntegro, que se presente con edad y contrapío, y después que tenga movilidad, que transmite y que sea bravo. No pedimos nada, ¿verdad? Pero ese es el toro y es ese toro que no es fácil de torear para el torero, que le pone cierta dificultad, pero que al momento en que sabe conducir esa bravura, que lo domina y que en ese momento empieza a crear arte, ese es el toro que me gusta, ¿no? Y no ese toro que sea fácil, que sea soso, que sea eh, con una embestida en donde solo la nobleza es la característica, en el otro, o sea, en el que me gusta también tiene que ver la nobleza, tiene que haber la calidad, pero no ese toro que te dan ganas a veces de empujarlo para que le embiste y que tienen que llevar la embestida con alfileres. Ese es el toro que no me gusta y que creo que en muchos casos es el toro que ha ido alejando a algunos aficionados de las plazas de toro, ¿no? Si el toro debe ser el centro y debe ser el primero que ponga la emoción en el ruedo para que después ponga a prueba las capacidades de los toreros y a partir de ahí puedan transmitirnos una serie de emociones que tiene que ver con el valor que siempre debe ser característica importante de los toreros, se note o no, y después la parte artística, ¿no? Sí, digamos, abonando esa parte, recuerdo hace algunos meses escuché a Luis Niño de Rivera mencionar algo, no sé si es frase de él o es frase de algún otro autor, pero bueno, la mencionó él, que realmente cuando el toro impone y una situación característica es cuando el aficionado que está en el tendido siente que el que está en el ruedo está haciendo que él podría hacer, ahí es cuando pierde esa emoción, lamentablemente por esa parte donde incluso a lo mejor no estamos hablando ya ni siquiera de nobleza, sino de un animal manso que realmente no genera ese peligro, donde el aficionado, cuando sí siente ese temor de que el toro puede ser cogido o puede tener un percance, es cuando realmente la emoción está presente, incluso hasta con animales complicados, no necesariamente netamente bravos, pero que precisamente no sean dóciles. Yo creo que ese es el punto clave, ¿no? Exactamente. Y me preguntabas también de toreros, ¿no? De Sí, mis gustos por los toreros. Pues ahí te podría decir que, a ver, o sea, y hablando de los que me tocó verlos, aunque empecé a verlos desde muy chico, creo que pues fueron referente para mí, sin duda alguna, Paco Camino y Manolo Martínez, ¿no? Creo que fueron dos de los primeros referentes que tuve como aficionado. Y, y de Paco Camino tengo menos recuerdos en vivo. Recuerdo bien el día de su despedida en la México, yo tenía lugares bueno, tenemos unos derechos de apartar en barrera de séptima fila de sol pegadito a la puerta de cuadrillas. Entonces, pues claro, recuerdo el día de su despedida, haber aventado confeti, y después pues ya ver actuar al maestro. Manolo Martínez creo que también ha sido un referente y también mi padre fue martinista y de alguna manera pues eso lo viví en casa en todo momento y hablar de Manolo y estar y ver cómo la fiesta giraba alrededor de él. Luego ya con más, digo, Curro Rivera también fue un torero que me gustó en esa época y que recuerdo también con mucho cariño el día de su despedida. Luego, eh, el Capea fue un torero que también me gustó, ya ahí sí ya con muchísimo mayor conocimiento, con muchísimo mayor recuerdo. El Capea y toda su trayectoria en México fue uno de los toreros que también me han marcado. Eh, Quise ser armillista por herencia de mi padre con Miguel y costó trabajo que me hiciera realmente armillista porque si bien con la mano izquierda podía torear extraordinariamente, pero pues su carácter y el no explotar plenamente todas sus condiciones para ver todavía, y digo, y fue un torero importante, ¿no? No es quitarle importancia, creo que ahí, pues, quedó a deber para que me hubiera convertido en un armillista, eh, como lo fue mi padre del maestro Fermín. Eh, David Silvetti creo que tuvo pues, una parte importante y dejó una huella también marcada en toda una época y una generación. Eh, Creo que son de los toreros que también me han impactado en esa época. Por ejemplo, José Miguel Arroyo Joselito,
La faena de rabo que hizo en la México fue extraordinaria y también dejó una huella profunda en mí, como también como un torero, pues, de mucha clase que siempre me gustó. Eh, Manuel Caballero también fue otro de los toreros que me gustaron mucho y me impactaron, ¿no? Y después, pues, podría decirte ya un poquito más para acá y que, pues, está en retiro, pero próximo a volver, Enrique Ponce. Sí, he sido un seguidor de Enrique Ponce. Y pues a ver, vamos a ver ahora cómo regresa y ojalá que pueda tener un final de carrera digno a lo que ha sido toda su trayectoria. Actualmente, pues, por ejemplo, Morante, Daniel Luque, son toreros también que me llenan y que no, o sea, por su valor, por su arte y también su técnica, ¿no? Creo que son toreros que hay que ver y aprenderles mucho. Sí, en ese sentido también el Juli, en el sentido de la parte técnica, pues ha sido un torero y del dominio de los toros, también un torero muy importante. Eh, y si te fijas en todo esto, pues de los últimos tiempos y de lo más actual, no he mencionado a ningún torero mexicano. Me cuesta trabajo, ahorita no hay así uno que me motivara a poder salir, y más ahora la Plaza de México cerrada, salir a seguir a algún torero mexicano aquí o allá de los toreros ya cuajados, vamos a decirlo, pues difícilmente me va a mover específicamente a que quiera ir a ver a tal o cual torero. He salido más a provincia últimamente por el hecho de que esté la Plaza de Toros México cerrada, pero pues más por las ganas de ver un festejo independientemente de quién toree. Voy con mucho interés a ver las novilladas en general, porque voy con menos, voy a esperar una sorpresa, a que me sorprenda algún chaval y que pueda causarme el interés que a lo mejor no me causa a los otros toreros ya cuajados que hemos visto mucho, ¿no? Entonces, trato de ir también a las novilladas y ver qué puede pasar y quién puede surgir. En ese sentido, también hay una lista de toreros jóvenes que hay que seguir viendo y que pueden tener, que están arrancando sus carreras y que pueden tener una proyección hacia adelante, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Leo Valadez es un torero interesante que hay que seguir viendo y a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Creo que tiene ahí también pasos importantes. En ese sentido, te diría que San Román, Arturo Gilio, también son toreros que pueden, que pueden funcionar y que te transmiten también ahí bastante, ¿no? Isaac Fonseca es un torero que no es el torero que más me llene el ojo. Sin embargo, es de reconocer lo firme y claro que tiene él y a dónde quiere llegar, ¿no? Creo que esa parte es admirable y ahí se sustenta todo, hoy en día se sustenta todo, ¿no? Y en ese valor a prueba, o sea, el valor por delante y ojalá, pues bueno, que pueda vivir bien del toro, ¿no? Creo que eso es lo que hoy día yo podría decirte de Fonseca y que lo reconozco. Y ojalá, pues otros toreros que han dado algún chispazo, ojalá pudieran concretar algo hacia adelante, ¿no? Juan Pedro Yaguno puede ser uno, Héctor Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Bastante interesante y bastante, ahora sí que con muchos puntos para comentar. Veo en los gustos, al menos yo creo que en el grueso de todos los que mencionó, el común denominador de la técnica como un punto a lo mejor que desde su trinchera lo ve como prioritario para que entre dentro de su predilección, digamos, ¿no? Como que noto cierto grosor donde la técnica es importante, además de, bueno, otras cuestiones como la dimensión que pueden tener tal vez muchos de los que llegó a mencionar. Y en el caso de lo que comenta acerca de, pues sí, de digamos a lo mejor de qué será 30 años para acá, 25 años para acá con los toreros mexicanos, eh, yo también de alguna manera, y creo que muchos aficionados comparten este punto donde a lo mejor hay cierta superficialidad con el torero actual mexicano, donde sí es cierto, últimamente ha habido mucha gente en las plazas, lo he notado en algunas plazas en distintas partes del país, pero hasta cierto punto lo que yo noto a lo mejor desde el tendido es un grueso de gente que va
como espectador de ocasión, no como que realmente vayan a ver a alguien y que se hayan llevado algo de la tarde, sino más bien como por ir a la experiencia de la corrida, pero no como tal, siguiendo como tal a un torero, como en su caso sí podemos llegar a realizarlo actualmente con algunos extranjeros. Particularmente en enero, en la Feria de León, estuvo Castela, estuvo Alejandro Talavante, estuvo Roca Rey, estuvo Antonio Ferrera, y sí recuerdo tanto de Antonio Ferrera, de Castela y de Talavante, tres faenas donde hasta cierto punto eran muy interesantes, más allá del tema del triunfo o no, el tema este de la técnica, de saber llevar toros complicados, de saber cómo lidiarlos, y no tuvieron el eco en el tenido como sí lo tuvo, por ejemplo, una faena de San Román allá, donde se arrimó al toro, o alguna faena también de Leo Valadez, el mismo Rocarrey también arrimándose al toro, y da la impresión que hasta cierto punto lleva cierto tiempo la fiesta en México, no sé si lo comparta, en ese grado de superficialidad, donde no alcanzamos ese detalle de dimensión que sí te dan otros toreos como los que mencionó la mayor parte de ellos, si no es que todos. Sí, yo creo que digo, hay mucho toreo de relumbrón, déjame llamarlo de esa manera, ¿no? Y de aplauso fácil y por ende también de fácil olvido. Digo, hay momentos también que el valor puede llevar, o sea, te lleva al triunfo, impacta y a lo mejor, y probablemente no se te olvide, pero yo creo que también o sea, a mí me llega mucho más la faena profunda, la faena en donde se transmite, o sea, que el valor no se siente o no se ve, y entonces lo que te está llegando es el toreo mismo, ¿no? Y no tanto el ay, el que te va, o sea, que te levante el susto del asiento, sino que te levanta a lo largo de un trazo, de un muletazo, de un toro bien toreado con la mano baja, ¿no? Eso me llena muchísimo más que un cambiado por la espalda en el centro del ruedo al iniciar una faena de algún torero que sabemos que todas sus faenas las va a iniciar de esa manera. Eso no me impacta tanto como un muletazo largo, templado, llevando al toro muy toreado, ¿no? Sí, Y creo que particularmente, ah, sí, digo, y los públicos se quedan con esa primera emoción. Ahora, no está mal que el aficionado que va poco a la plaza, pues ese sea su primer contacto y a partir de ahí puede ir profundizando. O sea, no, y también hay momentos en que una faena se tiene que empezar también con algo, con un chispazo, ¿no? claro. El problema es que ya cuando todas las faenas de ese o tal o cual torero las empiezas igual, ya todos los toros les quieres hacer esa misma faena ya preconcebida, pues se pierde el interés, se pierde la espontaneidad y se pierde la inspiración, sobre todo, ¿no? Sí, y que digamos, ya no solo un torero, a lo mejor el mismo cartel, los tres alternantes hagan una faena muy similar o hagan faenas similares y por lo tanto vamos a ver a priori seis faenas de la misma calca, por llamarlo de una forma. Y yo dos o tres, bueno, no dos o tres veces, algunas veces más me he puesto delante de alguna vaquilla, de algún novillo pequeño, y precisamente esa parte de, a la hora de que ya lo está uno embarcando o tratando de embarcar, en mi caso con la muleta o con el capote, se pasa, ahora sí como se dice, se pasa aceite tremendo. Y esa parte que menciona usted de llevar una dimensión, una profundidad en el toreo, que por ejemplo tiene Morante de llevar los toros hasta el final de la taleguilla, son muletazos, son pases donde realmente como tal es precisamente un valor ciego que no todo aficionado puede ver, pero que es tremendo porque uno que lo ha llegado a experimentar, aunque sea pocas veces, ya tenerlo cerca de la pierna ya es muy complicado llevarlo hasta el final, pues es completamente un valor tremendo de soportar la embestida de más de toros de 500 kilos o más. Y sobre todo al girar, quedarte ahí y ligarle el siguiente paso. Esa parte también es fundamental y es otro momento de muchísimo valor, ¿no? Para quedarte en el sitio, a la distancia, y que puedas ligarle los pases, ¿no? O sea, el toreo con ligazón es otra parte pues, que me gusta y que gusta mucho en general en el aficionado mexicano, ¿no? Y bueno, ya rápidamente antes de concluir esta charla, me gustaría conocer su punto de vista acerca de
de la actualidad de la fiesta. ¿Cómo la ve? Ya hablamos sobre un poco esta parte de que está cerrada la Plaza México, está ahorita, pues digamos, en manos de la Suprema Corte que se pueda abrir definitiva o definitivamente no. Pero en lo general, más allá del tema de la Plaza México, bueno, recientemente lo que ocurrió en Guadalajara, ¿cómo ve el futuro de la fiesta, particularmente en México? Porque sí siento que a nivel internacional son momentos distintos los que vive la fiesta. Sí, sin duda alguna son fiestas diferentes la de México y España y creo que cada una tiene sus propios valores y, y creo que hay que aprender tanto de una como de otra, ¿no? Creo que hoy día la situación centrándome en México, pues es complicada, es muy compleja. Y creo que lo fundamental ahora mismo, pues es la defensa de la fiesta como un valor cultural, como, y creo que eso se tiene que dar en todos los ámbitos, ¿no? Y que tiene que haber una unidad para poder defenderla. Y creo que tiene que haber mucho más comunicación de las distintas organizaciones que están interviniendo en la defensa de la fiesta, ¿no? Porque hay poca comunicación y se conoce poco lo que se está haciendo y eso ha creado una serie de vacíos de comunicación y entonces se llenan con rumorología y creo que ahí es un primer punto que los profesionales, las empresas, los ganaderos, particularmente agrupados por Tauromaquia Mexicana y demás, deberían de poder comunicar de una manera distinta para que se conozca mejor todo lo que se está haciendo por la defensa de la fiesta a nivel nacional. Es súper importante lo que va a pasar y supone que podría pasar ahora el 6 de diciembre en la Suprema Corte de Justicia. Esperemos que lo que ya oímos de que viene la resolución favorable y esa es la que se tendrá que votar, si se mantenga en ese sentido y se dé reverso al cierre que hay hoy día en la Plaza México y eso sirva para que en otros lados eh, vaya de igual manera para la reapertura como es ahora la de Guadalajara. Sin embargo, pues es un tema complejo y complicado. Y la otra parte que no está sencillo, pues es el tema de la difusión de la fiesta y de que el gusto por la fiesta en las nuevas generaciones. Ese es otro tema bien complejo porque pues cada vez vemos que hay menos aficionados jóvenes que se interesen, ¿no? Yo no sé qué va a pasar ahora que ojalá se reabra la Plaza México, que se haga que se pudiera llegar a dar una temporada. Yo no dudo de que se pueda llenar en una sola tarde la Plaza México, pero ¿qué va a pasar en las subsecuentes, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a durar ese boom o esa inyección de ánimo por la reapertura, ¿no? Lo vemos acá en la Ciudad de México, en novilladas, en festejos aislados que se dan en una o en otra plaza, pues que nos harían pensar si no hay actividad en la Plaza de México, que fueran llenos a reventar y que se quedara gente fuera de Arroyo, de La Florecita, de cualquier otra plaza pequeña que se han dado festejos, y no ha sido así, ¿no? Entonces, esa parte es preocupante, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, y realmente tampoco hay entre los profesionales no hay una clara línea de unidad y de que jalen todos parejo digo, todo mundo quiere defender a la fiesta, sin duda alguna, no quiere decir que no, pero tampoco se acaba de aglutinar todo en una misma línea, ¿no? Y sigue habiendo pues muchos intereses y eso yo no sé qué tanto vaya a ayudar hacia adelante en poder fortalecer todavía mucho más la fiesta acá en México. Y mencionaba esa parte de falta de unión de alguna manera, a lo mejor en distintos ámbitos, toreros, ganaderos, empresas, incluso hasta el mismo aficionado, como que no hay un orden establecido para defender la fiesta, no es como tal como que vayamos definitivamente en el mismo canal, sino como acá hay distintas vertientes. Y también en ese sentido, me preguntan a veces algunas personas que siguen los episodios o en general la página de Suspiros de Arte, que qué es lo que está pasando, por qué cerraron Guadalajara, por qué cierran la Ciudad de México. Y hasta cierto punto, lo que mencionaba, hay una parte donde pues hay mucho rumor, pero pocos hechos concretos de lo que realmente está ocurriendo o el proceso que realmente se está llevando a cabo. Uno trata de investigar con gente especializada en temas jurídicos, en temas legales, para entender bien qué significa o en qué parte se encuentra el proceso,
y hasta cierto punto incluso abogados taurinos o gente apegada al tema jurídico no encuentran darte una respuesta al 100% de cómo va la situación. Y algo que sí le menciono a gente que nos pregunta acerca del tema de las suspensiones que se han dado en distintas partes del país, es que realmente a mí me da la impresión o diera la impresión de que son situaciones que a lo mejor desde hace mucho tiempo se pudieron prever y apenas nos está llegando el asunto y apenas, más bien apenas estamos dando cuenta de algo que se pudo prever desde hace mucho tiempo, tanto desde el lado empresarial, desde el lado aficionado, desde el lado ganadero, etcétera, y apenas como que empieza a darse cierta organización, pero que todavía no tiene esa misma unión, ¿no? Digo, creo que sí hay mucho, mucho que se ha hecho, pero con poca difusión, ¿no? O sea, yo sé que hacer, digo, y particularmente te citaba Tauromaquia Mexicana, sé que ha trabajado mucho, sé que tiene un respaldo importante de un equipo legal y de cabildeo político y demás, y ha frenado muchas cosas que pudieron haber sido eh, como lo de la Plaza México, lo de Guadalajara, ¿no? Y creo que eso se conoce poco y se ha difundido poco. Yo creo que en ese sentido es lo que se tiene que cambiar la forma de darlo a conocer a los aficionados y que se sepa todo lo que se está haciendo. Eh, pues bueno, creo que será un parteaguas lo que ocurra ahora, el día de mañana en la Suprema Corte de Justicia, si es que no lo aplazan, y todos esperando pues que sea una resolución positiva hacia la tauromaquia, ¿no? Creo que ahí va a ser, ahí debería de ser, ahí va a ser un parteaguas y todos esperando que sea en beneficio de la tauromaquia. Sí, definitivamente en este caso, más allá de que es la capital del país, pues la Ciudad de México va a marcar el rumbo tanto positiva como negativamente. Una resolución donde se apruebe la reanudación de actividades taurinas en la Plaza México, pues sin lugar a dudas va a permear en que otros estados, no digo que se vean obligados, pero sí en un cauce positivo se puedan reabrir distintos espacios. En Puebla también ha habido muchos problemas en general en todo el estado. Entiendo que, por ejemplo, hay estados como Aguascalientes, como Tlaxcala mismo, donde la fiesta es parte del día a día de muchas localidades. Sin embargo, pues Jalisco no estaba lejos de esa situación y particularmente la capital del estado ha sufrido este duro revés, donde han suspendido las actividades, donde, por cierto, y eso también hay que recalcarlo, en donde tal vez era en varios meses el epicentro de festejos importantes para la Plaza de Nuevo Progreso, se da justamente en ese momento la suspensión y que de alguna u otra manera no solo culturalmente, sino también económicamente le pega a todo mundo, más allá de lo que estaba apostando el empresario o la empresa en el caso de la de Nuevo Progreso. Humberto, ¿algo con lo que te gustaría cerrar esta interesante charla? Pues primero agradecerte el que me hicieras esta entrevista e invitarte a ti y a toda la audiencia, quien estuviera interesado en conocer también un poco más de Bibliófilos Taurinos, pueda visitar nuestra página bibliófilostaurinos.com. Ahí poder encontrar temas de nuestras publicaciones, de lo que hemos hecho y pues todo aquel joven que tenga libros, que esté interesado en aumentar su acervo de libros y en algún momento dado querer ser parte del grupo, pues bienvenidos. Eh, se, se ponga en contacto con nosotros a través de la página y creo que con eso cerraría invitando sobre todo a la gente joven que lea, que es otra forma de poder adentrarse en el mundo del toro y también complementar pues, y aprender y ir normando un criterio para ver una corrida de toros, ¿no? Claro que sí, y desde Suspiros de Arte estaremos compartiendo material que tengan desde su plataforma web y por supuesto para de alguna u otra manera pues esta unión que estamos mencionando se pueda empezar a dar tanto desde aquí la trinchera de la plataforma de medios como en general con todos los aficionados que están interesados por no solo que siga la fiesta, sino incluso en conocer más. Hay gente que sí se interesa en conocer más, en no quedarse con lo que vio en unas primeras tardes cuando llegaron a asistir a una plaza de toros, sino conocer más.
Y como se dice muchas veces, en general en todos los ámbitos de la vida, nunca se deja de aprender, pues creo que en el ámbito de la tauromaquia, tan rico y tan amplio que es, la verdad es que creo que podemos vivir 200 años y podemos seguir aprendiendo, aprendiendo de toros. Muchas gracias, Humberto, por la entrevista, por la charla. Recuerden, pueden sintonizar este episodio a través de Spotify, Google Podcast, Anchor FM, iHeartRadio y Amazon Music, además de visualizarlo también a través de nuestra plataforma de Facebook. Y muchas gracias, Humberto. No, muchas gracias a ti y a la orden. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.